Si Juan Guaidó no triunfa, América fracasa. A Juan Guaidó hay que cuidarlo. También ayudarle a cimentar el camino para rescatar la libertad de Venezuela. Pero debemos estar alerta. El 23 de enero de este año Juan Guaidó se juramentó como presidente de Venezuela. En ese momento, se convirtió en la mayor oportunidad que hemos tenido los venezolanos para rescatar nuestra libertad en más de una década. Guaidó ofreció una plataforma institucional, legítima, respaldada en la Constitución, para derrocar al tirano Nicolás Maduro y concretar un cambio de sistema. Amparado en el artículo 233 de la Carta Magna, el presidente desafió al régimen chavista y le arrebató gran parte del poder. Así, con unas breves palabras en medio de un largo discurso, Guaidó se convirtió en ese gran hombre que requería la historia para torcerla. Ese líder, el necesario, urgido por una sociedad antes desamparada, decepcionada, además. Y aún lo sigue siendo. El game changer. Aún es el gran hombre y es, al mismo tiempo, la gran oportunidad. Dicen que se ha desgastado. Que el paso de los tiempos, y la imposición de una realidad mucho más compleja, y engorrosa de lo que se hubiera esperado, ha caído como yunque sobre su popularidad y sobre aquel sentimiento tan grande, tan valioso y casi divino, que generó la esperanza. Si aquellas encuestas que lo acosan son verídicas, y si lo que se vive en las calles, ahora, es desánimo. No sé si su popularidad se ha venido abajo. Si hay nerviosismo. Precisamente, al menos en esta tribuna, por él. Ansia porque no se haya disipado su figura, porque el fenómeno no haya mermado. La descuidada certeza de que la victoria era inminente pesó. Y bastante. Cuando la euforia se transformó en desencanto, muchos cargaron las bayonetas contra Guaidó. Era su responsabilidad. Era él. Había sido él. Porque sobre él caía el compromiso del triunfo, y de él dependía el tutelaje de un proceso que ya veíamos encaminado. Pero pecamos, todos, de ingenuos, necios, al final. Empezamos a olvidar que el joven seguía siendo nuestra oportunidad y que el entusiasmo esta vez, quizá por primera vez en años, se basaba en hechos. Que era la realidad la que hablaba por Guaidó y que él había decidido asumir, con todo el coraje que ello implica, su responsabilidad. Que le había dicho en su cara al tirano, ahora yo soy lo que ya tú no eres. Que se le había alzado a un régimen como nadie. Que recorrió el país hasta Cúcuta, y que desde Cúcuta juntó voluntades para luego marchar sobre Caracas sonriendo. Pero también pesa algo más, la urgencia. Que era un valiente y que lo sigue siendo. Una urgencia que no atiende a esperanza, entusiasmo u optimismo. Que ahora más que nunca se alza, en medio de la mayor tragedia humanitaria, para presionar a Juan Guaidó y a todos los ciudadanos. A Guaidó lo presiona porque su empresa no ha terminado. Se le aparece como fantasma, insoportable, para recordarle que aún sobre él cae la responsabilidad del momento histórico. Que mientras él no entra a Miraflores, se quiebran familias. Que mientras él no gana, muere gente. Una molestia constante que los lleva al desespero, y a empuñar la única arma que tienen. Y a los ciudadanos la urgencia los hostiga. Alzan la voz, impacientes, irritados, precisamente porque se están degradando en vida, enfilan los proyectiles y lanzan la crítica. Esa crítica que, a veces, se ve despiadada. Y apuntan como deben hacerlo. Injusta e inaceptable. Pero necesaria. Hoy, puedo asegurarlo, especular al respecto, casi todas, aquellas que hasta lucen malsanas, se lanzan al vacío, o a ese mundo de verborreicos de las redes sociales, para ayudar a Juan Guaidó. Porque la presión, la exigencia o la pura crítica, no se esboza sino obedeciendo a la urgencia de los tiempos, y a la vital necesidad de que Juan Guaidó triunfe. Su triunfo, el de esa oportunidad, saben los ciudadanos, los dirigentes y los líderes que muchas veces parecen hostiles, es nuestra victoria. A Juan Guaidó hay que cuidarlo. Es la victoria del país, de los venezolanos.
También ayudarle a cimentar el camino para rescatar la libertad de Venezuela. Pero hay que estar alerta. Su debilidad y su fragilidad, provocada por la conjugación de elementos naturales de la tragedia, lo exponen a ser víctima de los grandes enemigos. No solo de los matones de siempre, esos que no esconden la risa en su rostro al aniquilar una población, sino de los supuestos amigos. De los que posan con él en tarima mientras quisieran verlo tras las rejas, hundido en la esquina de algún calabozo del SEBIN. Son alimañas, rigurosas y agresivas, que no desaprovechan oportunidades para desbaratar el andamiaje que los sostiene. Tienen los venezolanos la responsabilidad de evitar que el presidente Juan Guaidó fracase. Eso quiere decir, que los colaboracionistas, o el régimen, triunfen. Que sus esfuerzos se concreten al apartar al presidente de Venezuela de la ruta adecuada para salir victorioso de esa homérica contienda. Apartarse sería ceder a elecciones fraudulentas o arrojarse a otro diálogo insidioso. La anulación de una oportunidad que, hay que decirlo, se reduce a su figura. Su fracaso sería, también, el fracaso de Venezuela. Porque es él quien cuenta con el respaldo del mundo. Es él quien ha despertado la confianza y la ilusión en una sociedad que había consentido la desidia. Pero su fracaso también sería el fracaso de la región, de América. Porque al juramentarse, Juan Guaidó también se convirtió en una plataforma para el vecindario. Una ocasión, inédita, para librarse del germen que ya se esparce. Ese que reparte por el continente violencia, terrorismo, drogas y gente pobre. Arresto de Guaidó podría darse eventualmente el jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela. Juan Guaidó mantuvo el miércoles una agenda privada al sostener un encuentro con sectores sociales, y suspender el acto público que tenía pautado en un sector popular de Caracas. Tras la aprobación del juicio en su contra por parte de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, ANC, el líder opositor tenía previsto para el miércoles un acto en la barriada de Petare, en el este de Caracas, pero fue suspendida a última hora por la extensión de una reunión que sostuvo con sectores sociales y miembros del llamado Plan País. Un programa económico que pretende poner en marcha durante un eventual gobierno de transición. Así lo informó el equipo de prensa de Guaidó, quien es reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países. Al finalizar la reunión, Guaidó dijo al canal en línea Televisión Venezuela, que el equipo del programa que ha sido elaborado por expertos económicos y diputados del Parlamento está enfocado en la emergencia que vive Venezuela, y en cómo reactivar los servicios públicos tras los apagones ocurridos en marzo. Se refirió también al debate que hizo ayer la Constituyente, y por el que se aprobó su enjuiciamiento, y dijo que tal discusión terminó siendo una asamblea para discutir persecución. El martes la ANC, un foro no reconocido por la oposición, y por buena parte de la comunidad internacional, aprobó, sin decirlo expresamente, el levantamiento de la inmunidad de Guaidó tras acusarlo por actos terroristas y crímenes de lesa humanidad. La ANC dio luz verde a la continuación de un enjuiciamiento contra el opositor que en respuesta llamó a sus seguidores a protestar. La aprobación de esta medida respondió a la solicitud del presidente Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, Michael Moreno, quien pidió el allanamiento a la inmunidad parlamentaria de Guaidó tras declararlo en desacato, pues incumplió una medida de prohibición de salida del país en febrero pasado. A Guaidó se le investiga por haberse proclamado presidente interino del país el pasado 23 de enero. Después de que desconociera el segundo mandato de Nicolás Maduro, quien el día 10 de ese mes juró para un nuevo período de 6 años. El jefe del Parlamento se proclamó presidente encargado invocando 3 artículos de la Constitución venezolana que, asegura, le dan un respaldo legal para asumir el cargo al considerar que Maduro usurpa la presidencia por haber ganado unos comicios tachados de fraudulentos. Además, la Fiscalía también lo investiga por la crisis eléctrica que causó numerosos apagones en el mes de marzo,
y que paralizó al país por completo más de 10 días. El gobierno de Maduro también culpa a Guaidó y a Estados Unidos por los fallos eléctricos, pues asegura que el opositor y el país norteamericano han atacado de forma cibernética, y con actos terroristas al sistema eléctrico nacional, CEN. La región más afectada de Venezuela por estos apagones ha sido el oeste, y el propio Maduro ha dicho que los estados de esta zona se ubican en la cola en las líneas de transmisión eléctrica, y por tanto serán los últimos en restituirles el servicio. Sin embargo, en las últimas horas sectores de estados ubicados en esta región, como Zulia, Falcón, Mérida y Trujillo, han comenzado a recibir energía eléctrica de manera intermitente. Entretanto, los del centro norte, cercanos a Caracas, como Miranda, Aragua y Carabobo han registrado cortes de luz en las últimas horas. Maduro puso en marcha el domingo un racionamiento del servicio eléctrico durante 30 días para atender los ataques terroristas contra las instalaciones del sistema, que será modernizado según lo anunció hoy la vicepresidenta, Delcy Rodríguez. Se ha decidido la intervención, reestructuración y modernización de la empresa estatal, Corpoelec. Una reestructuración que debe ir de la mano de sus trabajadores, dijo la vicepresidenta en un discurso transmitido por el canal estatal VTV. Además, las autoridades ya han comenzado con el restablecimiento de los suministros de agua pese a los ataques contra el CEN, según dijo Maduro.